La doctora Francisca Salazar nos acompaña en la tarde de hoy y va a ser el auxilio y el alivio de miles de madres preocupadas. Pero ella es... Sí, es un tema bien difícil en consulta. Pero yo quiero que sepamos quién es nuestra invitada, Olguita, Perfecto. porque ella es médica pediatra, es profesora de la Universidad de Antioquia y además es miembro del grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia. Así que bienvenida, doctora Olga Francisca, es un placer tenerla en el programa. Qué bueno que nos gracias. acompañes. Es muy frecuente el tema de la inapetencia en los niños. Es muy frecuente, es una de las principales causas de consulta a pediatría. De las mamás, sobre todo de los niños pequeños, de los niños lactantes, de los niños preescolares, escolares y aún de adolescentes. Por diferentes circunstancias cambian sus hábitos y a veces también disminuyen ese consumo de alimentos que preocupa mucho a los padres. Yo creo que de los 0 a los 6 meses la vida está solucionada, porque el niño solamente toma lechita, ¿cierto? Ojalá que sea lactancia materna, se promueve la lactancia materna, entonces ese tema yo creo que pues sí tiene muchos, si está tomando lo suficiente, si está quedando llenito, muchas preguntas, pero yo creo que está resuelto. El problema, o no es un problema, pero de pronto los cuestionamientos empiezan a surgir cuando ya se empieza con la alimentación complementaria, porque uno ve varios autores y unos dicen, no, es mejor empezar con las frutas. No, mentiras, es mejor empezar con las verduras. No le eche sal, si le echa sal, no le puede echar azúcar, si le echa azúcar. Y son muchas teorías que hay alrededor de la alimentación y uno a veces no sabe cómo con qué información quedarse. Nuestras televidentes que están en este momento con bebés de 6 meses en adelante, que ya deben empezar la alimentación complementaria, ¿cómo lo deben hacer? Pues sí, efectivamente debería ser a los 6 meses el inicio pues de otros alimentos que, como bien lo dice Marcela, es alimentación complementaria. Seguimos recomendando la lactancia materna y que se ofrezcan alimentos que depende también de donde estemos. Pues en nuestro medio es muy importante la cultura paisa, los frijoles, entonces por ejemplo las leguminosas pueden ser, o las frutas. En eso no hay, pues como lo decía Marcela también, no es que tiene que ser con frutas, que tiene que ser con cereales, que tiene que ser con los frijoles, pero sí lo prudente es empezar, por ejemplo, con las frutas de una manera escalonada, gradual, para que el niño aprenda a conocer esas texturas, esos sabores, incluso los colores distintos pues, de la fruta. Entonces, por lo menos 3, 4 días con mango. Además, ver cómo le cae el mango. Y como en una contextura de compota, de papilla, porque es otro objetivo de la alimentación complementaria, otras texturas diferentes y otras consistencias diferentes al líquido que están acostumbrados hasta los 6 meses, la lactancia materna o la leche en general. Uno empieza a darle estos alimentos y me pasaba con mis hijos que de pronto empezaba yo la semana de, por decir algo, la papaya. Y resulta que el muchachito probaba la papaya el primer día y le hacía mala cara. Al segundo día le hacía peor cara. Y el tercer día simplemente no le daba la gana de abrir la boca. Y uno hay veces como mamá dice, no, estoy en la semana de la papaya, como sea se la tiene que comer. Pero luego uno se pone a ver en gustos de uno y uno de grande hay veces puede que no le guste la papaya. Es decir, si yo como mamá estoy atravesando por eso, tengo que insistirle a mi niño durante toda la semana que se coma la papaya y que durante esa semana tengamos una semana sufrida por el tema de la alimentación. Pues más o menos, sí, no, pero eso es una situación muy común en los lactantes, la neofobia. Ajá. La neofobia es eso, la fobia por alimentos nuevos. Entonces, se sabe que cuando se insiste en los ofrecimientos del mismo alimento que, entre comillas, ha rechazado el niño 1, 2 o 3 veces, es posible que insistir y persistir sin obligar y sin metérselo el día de que cerró la boca, abrírselo y metérselo a la fuerza, pero sí el ofrecimiento repetido, insistir con ese mismo alimento puede hacer que el niño finalmente lo acepte y eso es una opción que es recomendable, o sea, no rendirnos con el tercer o cuarto ofrecimiento de que no le gustó, porque además algunos niños el insistir en eso puede hacer que sean alimentos que pues puedan llegar a ser favoritos. Si nosotros desistimos al segundo, tercer intento, no le gustó la papaya, posiblemente nos pase por la neofobia a esa edad con el mango y luego nos pasa lo mismo con el banano.
y con la sandía. Entonces finalmente Me quedo No sin a comer comida. nada. le seguimos con la leche, solo leche. Y Ajá. entonces, y ya sabemos que después de los 6 meses sí es necesario esos otros Hay que alimentos. insistir y persistir. Sí, eso sin obligar y sin llegar a ser agresivos, a la violencia y otros Porque métodos. sí ve uno que a veces les abren la boca a la Ay, fuerza y no. se la cierran y trague, bueno, sí se vuelve pues como una tragedia al momento de la alimentación. Pero así como uno ve niños que es un placer alimentarlos, que uno ve que esa mamá vea una cucharada y el bebé mientras Está uno esperando mete la la otra. otra está esperando a la otra para comérsela. Hay otros que se vuelve hasta chiste porque los papás tienen que hacer el avioncito, jugar todos y la hora de la comida se vuelve más o menos un Una circo. hora y media, El hermanito sí. salta por acá, la mamá se vuelve malabarista, el papá también. ¿Cómo hacer con esos niños que no son tan fáciles de alimentar? ¿Eso es normal, doctora? Eso es parte pues, de las diferencias del temperamento mismo de los niños, de las condiciones de crianza. A veces esos circos los montan son los padres frente a esas diferencias de apetito de los niños. Y como Marcela lo decía, entonces hay niños que son ya pues muy comelones o de muy buen apetito, entre comillas, o depende de la actividad física, pues les da más hambre. Pero con los niños que tienen esas dificultades, pues que no son propiamente dificultades, son diferencias más bien en esa apetencia por los alimentos o por las ganas de comer todo lo que les ofrecemos. Entonces hay que tener como paciencia y tratar como de ofrecerles lo que ellos reciban, que puede ser poquito en comparación a lo que nosotros quisiéramos que comieran o a lo que come el hermanito o a lo que comía el papá a esa edad. Pero entonces es como entender eso y estar tranquilos en la medida que veamos que el niño está bien, que juega, que es activo, que no tiene ninguna peso. eso, que en Ajá. su curva de crecimiento va bien y el aumento de peso va bien, porque eso es lo que a veces nos preocupa, que entonces que se va a quedar, que va a adelgazarse, que no va a estar, digamos, con el peso adecuado en el percentil 50. Entonces es eso, como tener en cuenta esas diferencias y tolerarlas y sobre todo no caer en la trampa del circo y de la persuasión y del el perseguir por premio, toda la casa, de el la premio. persecución y todo, porque esos Porque son creamos malos hábitos. malos hábitos. Eso es importantísimo. Vámonos un poquito más allá, a otras edades mayores, y es cuando el niño empieza a caminar, a jugar y a ser consciente de lo que el juego y la recreación importa en su vida. Creo que es una de las edades donde más conflicto hay con los alimentos, porque en muchos de los casos, de los 3 a los 5 o 6 años, y con esto contestamos la pregunta de Silvia, los niños prefieren jugar que comer, o no les gusta toda la comida que está servida. ¿Qué estrategias puedo aplicar para que mi hijo, además de jugar, le guste también estar disfrutando de la comida? Pues tener unos hábitos bien sanos en la familia, tener unas horas para que sea el desayuno, para la media mañana, para el almuerzo, un lugar específico para la alimentación y también que el niño sea consciente de esos momentos de la alimentación. Avisarle, si es tan importante el juego, bueno, tenemos en 10 minutos, vamos a suspender el juego, vamos a guardar, es hora de almorzar. Y hay un tiempo también para ese almuerzo, son 25, son 30 minutos en que en familia almorzamos. Porque dependiendo de eso también, pues el niño va a ir aprendiendo esos hábitos y va a preferir o no estar en el momento del almuerzo con la familia o jugando cuando no hay ninguna, pues como digamos, disciplina en ese sentido. Hay que ponerle normas. Eso, hay que poner normas y también dar ejemplo, nosotros como padres Incluso o adultos. negociar con ellos cuando ya son más grandecitos y con los alimentos que de pronto no han probado, no les gusta, decir, pruebas tal comida, ¿cierto? Y seguimos jugando después de que la pruebes y que la comas, cuando termines la comida, para que tratar de... Cuando que termines la negociar. comida, más bien Ajá. negociar y concertar con ellos, pero que no sea tampoco premios o castigo. Entonces, si come, entonces hay helado, o si comes, entonces se puede seguir jugando o vamos al parque, ¿no? Porque también es Negocio. sí, eso. Si Es te un lo tira y comes, afloja. jugamos. Sí, O sea, como... no. Eso, y el juego, como la alimentación, son derechos de los niños, que no son para negociarlos con ellos. Los Ah, derechos no ok. se negocian. Pero, doctora, antes de terminar, tengo dos preguntas. Una que proviene de una de nuestras televidentes, que es muy común, y otra como médica. Entonces, la primera de nuestra televidente, Lina Marcela Sosa, nos pregunta: tengo un problema con mi bebé de 7 meses, no quiere recibir la alimentación complementaria, solo quiere tomarse pues, como la leche materna. Y mi pregunta, doctora, es, porque cuando están inapetentes, para uno el coco como médico general es que le lleguen, doctora, mándemele unas vitaminitas. Ay, sí. Porque uno se pone a pelear muchas veces con el papá explicando por qué no son necesarias las vitaminas, pero los papás o los abuelos muchas veces sí dicen, por favor, es que mándamele unas vitaminas, mire que el bebé es pues para que le abra el apetito. que le abra el ¿Es apetito. esto cierto? ¿No es esto cierto?
no es cierto y no es necesario y recurrir a las vitaminas, a los antiparasitarios, es la otra, ¿cierto? Sí, No lo he purgado. púrgamela. O sustancias específicamente para abrirles el apetito, los orexígenos pues que hay, que se utilizan mucho pues algunos medicamentos incluso que producen otros problemas en los niños. Entonces la idea es que si el niño tiene una alimentación variada, balanceada, completa, con todos los grupos de alimentos, no necesita las vitaminas, porque en esos alimentos, en la leche, en el queso, en las verduras, en las frutas, están las vitaminas, que en general son muy pequeñitas las cantidades que se necesitan para lo que ellas actúan. Ellos actúan en muchas situaciones del organismo, en muchas reacciones y todo eso, pero las cantidades que se necesitan son muy poquiticas. Entonces los niños de 2, de 3, de 4 años con un vaso de leche tienen toda la vitamina, el calcio, las vitaminas. Saber que es que un niño no puede comer las porciones de un adulto, su estomaguito es mucho más pequeñito y se va a llenar antes, ¿cierto? Y la pregunta de Lina, de la niña de 7 meses o bebé de 7 meses, no nos dice si es niña o niño, que solo quiere leche materna. Entonces los niños deben seguir recibiendo la leche materna, ojalá hasta los 2 años de edad, pero también es importante ya tener esos hábitos, crear esos hábitos de un desayuno que no es leche materna. Entonces el desayuno, ahí vienen las migas o viene el cereal, ¿cierto? La papilla de cereal, luego entonces la media mañana, luego el almuerzo, entonces el almuerzo, la sopita, nos sentamos y que... ¿Será que Lina de pronto no está utilizando las técnicas correctas? ¿Será que el bebé tiene esta neofobia de la que hablábamos al principio, ella se cansa de insistir? ¿O qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe persistir sin perder la calma? Porque sabemos que a veces esto es desesperante para que el bebé pueda alimentarse con otro tipo de... Sí, puede ser que no se le da tiempo al niño a que tenga hambre, porque como se le ofrece la leche materna y insiste con la leche materna, entonces si el niño, por ejemplo, no comió, no se tomó la sopa, entonces lo pega del pecho, entonces y a las 4 de la tarde vuelve y entonces a las 6 ya no tiene hambre para tomarse la sopita de la Una buena estrategia sería que antes de las horas en las que le tiene que dar la comidita complementaria y eso, tratar de no alimentarlo un poquito antes. Darle espacio para que tenga hambre, porque es que a veces creemos también que la leche, sea la leche materna o el biberón, la leche que está en el tetero, no llena. Y ya lo decía Olga, la capacidad gástrica de los niños es tan pequeña, el estómago se llena con tan poco, que si está lleno ya eso hace que el niño no quiera comer más, pues está la saciedad por el alimento. Y paciencia, es supremamente importante. Nadie dijo que iba a ser fácil, ni ninguno de nuestros niños viene con un manual bajo el brazo, pero en la paciencia y el amor que nosotros recibimos y que somos capaces de darle a nuestros hijos, está el secreto entonces para lograrlo sacar adelante. Gracias, doctora Francisca. Ay, sí, doctora. Bueno, no, eso me encanta cuando uno a un invitación. médico le dice todo va a estar bien y uno como que, ay, sí, ella tiene razón. Pero no es fácil. Muchísimas gracias. Nos separamos un segundo y ya regresamos con más temas en las 3 gracias. No se vayan a mover.